It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bien, el estudio de hoy va en la línea de lo que estamos viendo como tema desde hace varias semanas, que es la diaconía. La diaconía que significa servicio. Todo cristiano es un servidor de Dios, cristiano y cristiana. En la Biblia hemos visto que hay ejemplos de servidoras de Dios. Febe es la que más sobresale, pero también hay otras que sobresalieron por su trabajo. Jesús, la Biblia nos dice que fue acompañado por mujeres que pusieron sus bienes para sostener el ministerio de los apóstoles, ¿no? Vemos que desde un principio las mujeres jugaron un papel importante en el sostenimiento del ministerio de los apóstoles. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y recalco esto en lo que estamos aquí grabando, porque muchas veces a través de la historia se ha querido relegar a las mujeres, pero no fue así al principio, como dice, esa es una pregunta que él hace, ¿no? Con respecto a la vida del matrimonio. Siempre Jesús se apoyó en las damas, y en las damas sobre todo que quisieron ofrecer su vida y su sacrificio para la obra, ¿no? Bien, estamos viendo en ese sentido ahora unas de entre tantas tareas que hace el diácono o la diaconisa, que hemos visto ya, obra de misericordia, ayudar a los pobres o extremadamente pobres, ayudar a los que están a los huérfanos, ¿no? Porque nosotros podremos encontrar niños quizás pobres, pero cuando hablamos de huérfanos estamos hablando de una pobreza extrema, porque ese niño no tiene, y ya dijimos eso en la clase anterior, no sé si la dije aquí, dije que solamente la pandemia dejó más o menos 1,5 millones de niños huérfanos de padre y madre. O sea que la orfandad de la peor clase, ¿no? Porque si fuera una orfandad nada más de padre, uno dice, bueno, le queda a la mamá. Según la ONU, es huérfano de padre y huérfano de madre dejó la pandemia. ¿Sí, hermano? Sí, o sea que, y todavía, porque... No, y todavía la pandemia no ha terminado. O sea que, según los dichos, este tipo de cosas, tenemos el caso de la gripe española, de que dicen que la tercera fase, Ajá. yo le llamo la fase, ¿no? Porque Sí. la primera no fue tan fuerte, después Sí. la segunda y la tercera fue la más fuerte. Ah, sí. Y esto está sucediendo también en Europa. Claro, la cuarta fase está en Europa ahora mismo. Sí, entonces la diaconía tiene que ver con ayudar, y no a cualquiera, sino a personas que realmente están en una situación de postración total, que las hay en el mundo, ¿no? Se calcula que más o menos el 40% de la población mundial es extremadamente pobre. ¿Qué quiere decir eso? Los indicadores son que la familia de 8, por ejemplo, tiene mínimo $1 por día. Imagínense, con $1 una familia de 8 vivir. Eso significa que probablemente comen una vez al día nada más. Y en Panamá hay familias que viven así, que comen una vez al día o 2 veces al día nada más. Ellos no pueden comer 3 veces al día como nosotros nos damos ese lujo. O sea que si nosotros pensamos que a veces somos pobres, hay gente más pobre que nosotros, que nada más puede comer, que nada más come una vez al día o 2 veces al día. Obviamente es que es por eso, ¿no? $1, $2 nada más que hay en la familia y somos 8. ¿Cómo hacemos? No podemos comer 3 veces al día. Entonces, ahí la diaconía es para ver esos casos. Gente enferma en extremada enfermedad, ¿no? Y
necesitadas. Vimos la gente que necesita ropa, que las hay también, ¿no? En fin, necesidades hay por doquier y la diaconía está para eso. Hemos estado desde el domingo pasado entonces hablando de la diaconía y la evangelización. ¿Por qué? Porque también en la Biblia tenemos ejemplos y tenemos dos casos concretos de Felipe y Esteban que fueron diáconos también, pero que fueron a la vez evangelistas. Ellos supieron combinar esas dos cosas, ¿no? Ser diáconos y evangelistas. No necesariamente todos los diáconos tienen que ser evangelistas. Esto, diríamos, tiene que ver con el don que le da Dios a algunos. Y Felipe y Esteban tuvieron ese don de ser diáconos y evangelistas a la vez. El diaconado tiene... el diaconado es una función que potencialmente va hacia la evangelización. Yo lo veo así también. Yo lo veo así. Así, correcto. Bajo ese testimonio, pues la gente, Ajá. algunos que son conscientes, o sea, ven que realmente pues la misericordia de Dios es grande y que ellos acuden, Así es. ya no solamente por lo material, sino también por lo Así mismo es. Esto es lo que yo entiendo de Esteban y Felipe. Son personas que como diáconos ayudaban a las necesidades, pero ellos vieron que también era, de en medio de esa obra de misericordia, ellos vieron que también era oportuno llevar el evangelio, ¿no? Además de eso tenemos el caso de Tabita, la que evangelizó a una población antes de evangelizar. Ajá, claro. Con las buenas obras. Ella Con la- hacía sus vestidos, se las con la gente. Así es. Y cuando abrazaron el evangelio y que ella muere, Ujú. esto sirvió para que se confirmara la obra de Dios con la obra que ella hacía. Así es. Así mismo es. Bien. Desde la clase anterior estamos viendo cómo puede un diácono evangelizar, o un hermano sencillamente que tenga el deseo de evangelizar. Hemos dicho que para evangelizar no hay que saberse toda la Biblia, o sea, no hay que ser un maestro en la Biblia. Los maestros tienen obviamente que saber mucha Biblia. Los que son pastores tienen que saber mucha Biblia, mas no así dice la Biblia con respecto a los diáconos. Igualmente así, el que es evangelista no tiene que saberse toda la Biblia, porque su función es básicamente llevar el evangelio. Y para llevar el evangelio tienes que manejar el tema del plan de salvación de diferentes formas. Ya nosotros vimos una de esas formas en la clase anterior. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar el evangelio también a través de otros textos bíblicos. En esta ocasión vamos a basarnos brevemente, porque como yo les dije a ustedes, la evangelización, cuando estamos evangelizando, salvo que la gente nos dé oportunidad, lo recomendable es no pasarnos más de 20 minutos hablando con la persona o conversando con un grupo de personas. Debemos ser directos, concisos, y eso debe llevar entre promedio 15 a 20 minutos para lograr la atención. Después de eso ya las personas estaban ahí por cortesía o por lo que sea, pero no estamos seguros de que realmente tenemos la conexión con ellos. Ok, el evangelista tiene que ser muy práctico, directo, contundente, ¿no? A diferencia del maestro, que es otra cosa, ¿no? El maestro da clases por media hora o una hora, eso es otra cosa. Vamos entonces a ver un tema, cómo podría evangelizarse, con este ejemplo que he traído. Vamos a leer Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Este es un ejemplo, ¿no? Pero a la vez, como ejemplo, cabe para ponerlo en práctica. Mateo 27, verso 22. Pilato les dijo, Mateo 27, verso 22. Pilato les dijo, ¿qué haré
entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Eso lo hemos leído. Pero la parte que como evangelistas tenemos que aprender es repetir la pregunta. Pilato les dijo a la gente, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y es que toda persona, en vez de Pilato, ponga su nombre ahí. Beatriz. ¿Cuál es su nombre? En vez de Pilato ponemos Ana. ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Porque ya Pilato pasó. Pero la pregunta, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Sigue vigente. ¿Es así, hermano? Sigue vigente esa pregunta. ¿Qué haré con Cristo? Y ya Pilato pasó, así que podemos borrar ese nombre y ponemos nuestro nombre. Leopoldo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Hay dos opciones. hay dos opciones. Debemos oírle o no oírle. ¿Qué decidió Pilato? Porque él tuvo frente a él esa pregunta. Como toda persona en el mundo tiene frente a sí esa pregunta. No solo Pilato tuvo esa pregunta. Toda persona tiene frente a sí esa pregunta. ¿Qué haré ante Cristo? Y usted le tiene que mirar a los ojos a la persona y decirle, ¿y usted qué va a hacer ante Cristo? Pilato tomó su decisión. ¿De cuál es su decisión? Hermano. Esta misma pregunta también le hizo el apóstol Pablo cuando él fue entrevistado por el centurión, o sea, que Ajá. el César. Al César. Ajá. Dice, ya te voy a escuchar en otro tiempo, porque en realidad Ajá, yo claro. no sé qué voy a hacer, porque Ajá. quedó atónito, no sabía qué hacer. Sí. Y Dios siempre utiliza a alguien. Mira, algo que yo veo en la palabra de Dios es que Dios siempre utiliza a alguien para transmitir su mensaje. Pilato fue advertido. Vamos a ver qué él hizo. Verso 19, ahí mismo, verso 19 del capítulo 27 de Mateo. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó aviso diciendo, la mujer le predicó, ella ni sabía que estaba predicándole, no tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho en sueños por causa de él, dice. Él tuvo una advertencia, no tengas nada que ver con Cristo. Y ahora él está más abajo y dice, ¿qué haré con Cristo? Lamentablemente, dice, en el verso 23, fíjese qué dice, y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato tenía el escenario que todos tenemos. Había una multitud aquí que gritaba y le pegaba al oído a Pilato, crucifíquenlo. Y había otra voz aquí que le decía, no tengas que ver con ese justo. Y toda persona pasa por eso. Una voz que le dice, acepta a Cristo, síguelo. Y otra voz que dice, que es fuerte, muy bulliciosa como la de estos fariseos, crucifícalo, sigue tu camino, haz lo que te dé la gana. Fíjese. ¿Qué decidió Pilato? Dice, y viendo Pilato, verso 24,
que no conseguía nada, sino que más bien se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. ¿Qué decidió? Tomó una opción: escuchar la bulla de la multitud, porque esa es una forma que él quiso ser político. Muchas veces nosotros queremos ser políticos, ¿no? El ser humano quiere ser político, quedar bien con Dios, quedar bien con el diablo, quedar bien con todo el mundo. Él trató de quedar bien con la multitud. Él trató de quedar bien con Jesús. ¿Y cómo lo hizo? A su propio estilo. Pero el estilo de él no es el estilo de Dios. ¿Cuál fue el estilo de él? Agarró agua, se lavó las manos y dice: soy limpio. Tú dices eso, pero Dios dice: tú no eres limpio de la sangre que va a correr ahorita. Porque has tomado una decisión. Con Dios, nosotros o aceptamos a Cristo o lo rechazamos. No hay tercer camino como hizo Pilato. Ese tercer camino no existe para Dios. Dígame, hermano. Hermano, en este mismo pasaje se puede hacer una apología muy fuerte. Muy fuerte, hermano. Porque a mí pareciera que se está pronosticando todo el escenario de que iba a ser la iglesia de Roma. Así es. Porque la iglesia de Roma, de una forma muy justificable, se ha vestido de la túnica de los sacerdotes judaicos. Así es. Esa túnica del sacerdocio clerical de hoy es una túnica que pertenecía a los sacerdotes. Sí. Entonces, qué fácil es lavarse las manos al estilo judaico. Exacto. Ese es buen punto, hermano, que acaba de decir usted. Exacto. Es fácil es lavarse las manos al estilo judaico. Al estilo judaico. Bueno, ya yo me lavé, así que Sí. ya yo estoy identificado con ustedes. Así es. O sea, políticamente yo estoy identificado con Así ustedes, es. yo he cumplido con mi misión. Así es. Allá ustedes. Allá Entonces, ustedes. ustedes son los culpables Así y es. prácticamente, como estamos diciendo, digo, es una opción. Como que pareciera que el espíritu está remontando de allí Ajá. a lo que es la iglesia. Así mismo. Y fíjense que él había sido advertido ya, cuando él dice: no tengas nada que ver con este justo. Ya estaba advertido. Ahora, la alternativa que él toma, lavarse la mano, para creer él que no tiene ya nada que ver, es falsa. Y el ser humano vive así. Hace cosas para decir: bueno, ya yo no tengo nada que ver con esto. No. Es la misma cuestión del avestruz, ¿no? Esconde la cabeza y él cree que porque escondió la cabeza ya está libre de peligro. Pero todo el cuerpo está afuera. Así que puede venir una zorra y ¡zas! Se lo come. ¿Sí? Nuevamente sigo el mismo camino. El problema de la iglesia es que todos creen que es la iglesia verdadera porque tiene una estructura, pues, Claro. una estructura religiosa y política. Así es. Una estructura así. Mira, por ejemplo, el caso de la decisión de la cruzada. Así es. Todos estos que no están bautizados hay que bautizarlos a la fuerza. No, que no quieren ser bautizados Así es. los mata, ¿ves? Así es. Entonces, viene el registro de las cruzadas. Queda la iglesia con un tamal oculto ahí. Así la es. historia, ¿no? Así es. Oh, la iglesia católica es lo más grande del mundo, pero mató un poco de gente allá inocentemente. En las cruzadas, en la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Oh, entonces venimos acá, todo el mundo lavándose las manos. Entonces, vamos a aplicar ahora en el concilio, creo que fue de Nicea, la cuestión del bautismo de los niños. Ajá. Oh, lavándose las manos.
Ese niño ya va a ser... Sí, es que la Esto actitud... va caminando tan Sí. minuciosamente, y hoy encontramos que el Papa Francisco pide un perdón. No sé si fue Ambrosio o Francisco que pidió un perdón al mundo entero. Juan Pablo II pidió perdón, pidió dos perdón. Pidió perdón por la Santa Inquisición después de 500 años y pidió perdón por la muerte de Galileo Galilei. Que recuérdese que la iglesia lo sentenció a quemarlo vivo por haber dicho que la tierra era redonda. Porque la creencia era que era plana y cuadrada. Y como él dijo, no, es redonda, entonces dice, has pecado, y lo quemaron y vivo. otra cosa de que, y esa es una de las tantas. Sí, Porque políticamente los mismos emisarios de la Santa Sede, que aquí en Panamá tenemos una Santa Sede, donde se meten de una forma tan sutil en el mundo político. Y por medio de eso se cumplen algunos propósitos que tienen de por medio. Ahora encontramos otra, pero muy sutil también. El Papa Francisco, buen tipo, buena gente, muy educado, un hombre de mucha intelectualidad. Se reúne con los musulmanes, con esa gente que según ellos eran los enemigos a matar. Sí. Buenas tardes. La escritura no usted con ninguno que llamándose fue. Es una contradicción completamente relevante al cristianismo. Claro, así mismo. Entonces, esa cuestión de lavarse la mano ahí, ¿no? La iglesia se veía afectada políticamente, porque la iglesia funcionaba como un gobierno. Así es. Sigue funcionando. Que la tierra era redonda, desmentía la iglesia que decía que el infierno estaba abajo y el cielo arriba. Así es. O sea, había muchas creencias, ¿no? Y creencias que por eso se llama dogma, porque la iglesia había establecido dogmas que todo católico, buen católico, tenía que creer. Y como cuando un católico se salía de allí, estaba atentando contra la autoridad. Así que el dogma había que seguirlo aunque no fuera verdad, porque era atentar contra la autoridad. Fíjese que ya llevo 22 minutos dando este punto de clase bíblica de lo que es la evangelización. Ya me estoy pasando lo que podríamos retener en una clase con una persona, ¿no? Pero obviamente que, vuelvo y repito, si la persona muestra interés, uno se puede extender, ¿no? Pero a veces uno ve a la persona así como que no opina ni dice mucho, entonces usted debe entender que la persona no quiere escuchar mucho. Y yo he tenido varios escenarios. El escenario donde no me dejan terminar porque la persona está interesada. Y otro escenario donde la persona ni opina porque como que está diciendo, ya retírate. Así que uno tiene que estar atento. El evangelista tiene que estar siempre atento, ¿sí? En una región de Guatemala. Llevaba 45 minutos y lo voy a terminar porque las prédicas siempre están de media hora a 45 minutos. Exacto. Termino. Los hermanos pensando. Y de pronto me llama uno y dice, no, necesitas seguir la predicación. Porque hay mucha gente que quiere escuchar. Ya la vi. Repetir el tema no lo pudo hacer. Que tuve que buscar otro tema para poder cubrir lo que ellos querían 45 minutos más. Digo, bueno, pero estas cosas suceden en todo lo que es el ámbito de la enseñanza y también la predicación, porque como hay algunos que quieren escuchar, hay otros que no quieren escuchar. Exactamente. Entonces, y también depende mucho de la experiencia del predicador, todo eso va. Entonces, generalmente eso lo que se recomienda para generalmente hermanos que están nuevos, no tomarse 15 minutos y ya. Pero la experiencia va indicándole a las personas cómo debe ir.
y debe predicar con la misma fuerza como, por ejemplo, Felipe predicó a uno solo como si predicaran a 1000. Que ese es lo que tenemos que aprender, que a veces el evangelista quiere ver 1000 para predicar con fuerza. Y donde ve uno, predica con no. Pero Felipe predicó a uno como si fuera 1000. ¿Ah? Ah, claro. A la samaritana era una sola. y fíjese, él convierte a la samaritana. Jesús convierte a la samaritana. Y eso es lo que uno tiene que ver. ¿Y cuántas la samaritana convirtió? Toda Samaria. Entonces, a veces uno puede humanamente decir, algunas personas, pero tú no sabes cuántas de esas personas va a convertir. Y hay testimonios de hermanos que usted le convirtió a uno, y resulta que ese, cuando viene usted después, ese tiene a 20. Y yo he sido testigo de eso. Cornelio, por ejemplo, era uno solo, y resulta que él tenía una iglesia en su casa. ¿Ah? Sí. Y el caso también de Lidia. Lidia también. Lidia, que allá nada más que van como unas 5 mujeres allá a orar al río. Sí. Pablo se acerca y predica el evangelio. Luego lo invita a la casa. Sí, y también el que trajo el evangelio a... El que le trajo el evangelio a Pablo mismo, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan del que le trajo el evangelio a Pablo? ¿O no? ¿No se acuerdan? Vamos a Hechos 9. Hechos 9. Dice, ¿no? Ananías convirtió ¿a cuánto? A Pablo nada más. Y la Biblia no menciona más a Ananías. Pudiera ser que nada más convirtió a uno, que fue a Pablo. Pero, ¿a quién convirtió? Bueno, yo quisiera convertir a 2 Pablo así. Y ya me voy tranquilo para la casa. ¿Quién convirtió? O sea, el problema no es cantidad, es a quién tú conviertes. Mire, hermano, ahora estoy diciendo a ustedes, un hermano de México yo expresé la frase allá en una predicación en el máster. Y digo, no necesitamos tantos predicadores. Muchos predicadores no necesitamos. No. Necesitamos calidad de predicadores. Así es. O sea, Así es. y cuando terminé la lección viene el hermano. Cuando usted me ha tocado hasta el último. Sí. Esa frase la voy a guardar para siempre. Es que, mire, cuando nosotros vemos a Pablo, obviamente tenemos que ver a Pablo en todo su contexto. Pablo con un ministerio apoyado con 25 personas, más o menos. Eso, yo tengo un librito ahí que dice, que va mencionando todos los que apoyaron a Pablo. Y cuando uno ve eso, uno ve que Pablo no era el que quería hacerse el llanero solitario, sino un hombre que él quería contar con todo un equipo. Y eso es lo que pasa con muchos predicadores hoy. Que yo estaba pensando esta mañana eso precisamente. Yo decía, uno de los grandes problemas de los predicadores latinoamericanos es que los predicadores latinoamericanos son llaneros solitarios. Tú le preguntas por el equipo, 1, 2. Y el equipo de Pablo era de más o menos 25. Y había mujeres y hombres. No solamente hombres, mujeres y hombres. Otro aspecto del ministerio de Pablo. Pablo era un hombre que él mismo se sustentaba. Él no estaba esperando que de Jerusalén le mandaran plata. Él mismo buscaba su dinero para su ministerio. Y tercer aspecto del ministerio del apóstol Pablo. Cuando no había carro, ni avión, ni nada. Dice que llegó hasta España. Yo me quedo de que, mira, nosotros con avión y todo, No vamos ni a Costa Rica. ni a Costa Rica. Ese hombre llegó hasta España. Mire, de Jerusalén, ustedes ven el mapa, a España. Ese hombre caminó. O sea, ese era un guerrero. ¿Cuánto de eso usted necesita? ¿Cuántos predicadores necesitamos? Estamos unos 3 Pablos. 3 Pablos y este mundo explota. Con 3 Pablos, ¿no? Porque, uno en el África y otro en América. Dios. 300 millones más 300. Ya los Estados Unidos necesitan, porque Estados Unidos ya se le predicó la palabra. Ah, no, ya. Están cauterizados. Ellos están cauterizados en su problema. Bien, vamos a cerrar porque ya estamos en el minuto 30, imagínense. Vamos entonces a ver un texto
Y por eso uno planifica, pero pasa estas cosas y uno tiene que ver cómo cierra, ¿no? Dice en Hechos 1:8, ¿no? Uno va evangelizando, ¿no? El tema que hemos visto. Hechos 1:8, ¿qué nos dice? ¿Qué nos pide Dios cuando una vez obedecemos, escuchamos la palabra? Hechos, capítulo 1, verso 8. Uno está evangelizando. No solamente nos pide a nosotros creer, no solamente nos pide a nosotros obedecerle, que eso ya lo vimos en la clase anterior, sino que dice el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Espera Dios de nosotros, una vez lo obedezcamos, que seamos ¿qué? Testigos. Muchas veces nosotros, en un momento, ante la pregunta de Jesús, la pregunta de Jesús nunca se cierra. ¿Qué haré con Jesús? Bueno, ya obedecí el Evangelio. ¿Qué haré con Jesús? Sigue la pregunta. Dice, debo serle testigo. Si ya yo obedecí el Evangelio, nosotros hemos sido bautizados, algunos de los que estamos aquí, nos toca entonces, ¿qué? Ser testigos. Y los que no, les toca el dilema de Pilato. ¿Qué haré con Cristo? ¿Qué harán ustedes con Cristo? Nosotros tenemos que decidir. Bueno, no es recomendable eso porque vamos a leer un último texto ya. ¿Por qué esto? ¿Qué haré de este Jesús? ¿Qué haré de este Jesús? ¿Será que es importante responder a esta pregunta? Mira, todo ser humano responde a esta pregunta. Nadie se queda sin responder a esta pregunta. Porque para Dios nadie es inocente. O tú dices sí al Evangelio, o tu indecisión significa no. Por eso con Dios nadie puede decir, no es que yo no te he respondido, Señor. No, usted con su indecisión respondió no. ¿O no es así? ¿Ah? Sí. Con su indecisión respondiste no. De plano, porque mira que el Señor le dice a los discípulos. Bueno, déjame que yo tengo que ir a enterrar a mi hijo. Ajá. Había muerto su papá, ¿no? Ajá. Jesús le queda observando y dice, deja que los muertos tienen a su. Así mismo. Tú síguele. Así mismo. En otras palabras, tan fácil es decirle a Jesús, hoy no, es que yo no puedo hoy porque tengo que trabajar, tengo que lavar la ropa, tengo que planchar, tengo que... no, que yo tengo que ir a visitar a un amigo, ¿no? Así es. Tan fácil es eso, pero Jesús nos la pone bien dura, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, si para ti no es importante eso... Así mismo. Porque es que, es lo que yo digo, no, por ejemplo, Pedro negó a Jesús y se arrepintió gracias a Dios. Pero a veces nosotros podemos decir, pero mira cómo Pedro pero nosotros muchas veces, o sea, Pedro nos representa a nosotros. Nosotros muchas veces somos como Pedro. Nosotros somos los Pedros. Nosotros los Pedros de ahora. Porque a veces negamos a Jesús. No es que, por ejemplo, las cosas, como dice Pablo, sean malas en sí. Sino es que cuando yo estoy ante un dilema entre Jesús y esa cosa, eso se convierte en aquella negación en que cayó Pablo, ¿no? En que cayó Pablo. Y Pablo, y Dios sabe y conoce, dice, por eso de la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, ¿no? Alguien puede decir, no hermano, es que yo tengo que trabajar. Yo no me puedo meter en eso, porque ese es el derecho de la persona. Pero Dios sabe si esa fue una excusa o no fue una excusa. ¿Ah? El tema que dice Cristo en la cultura de oración. Ajá. Los que son educadores, o los natos padres de escuela. Sí. Vamos a hacer una reunión de padres de familia. Y vamos a ver que el resultado y la evaluación de los hijos de ustedes. Sí. ¿Quién van a la reunión?
pura mujer. Pura mujer. Si tienes que ir, pues tú eres papá. Es que no tengo tiempo para eso. Así es. Y en la iglesia es lo mismo. Sí. Me ha tocado evangelizar en casa donde el hombre le dice automáticamente a la mujer, anda tú, que tú necesitas eso, yo no. Pues. Sí. Bueno, lamentablemente pues esa es una cultura que tiene la población, sobre todo latina, no solamente la panameña, pero es un error porque al final de cuentas todos vamos a estar enfrente a Cristo, hombre o mujer, y nadie va a decir, usted no le puede hacer a Cristo ni bueno que la mujer te atienda. Todos tenemos que atender a Cristo, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, tenemos que, vamos ya a leer un último texto para cerrar este punto. Primera Tesalonicenses 1:10, ¿no? Primera a los Tesalonicenses 1:10. ¿Por qué razón el gatito está pasando? Él va a pescar algo. Está buscando un ratón. Dice así la palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora la Biblia promete que Cristo va a venir y que Dios viene con ¿qué? Viene con amor. Ahí lo dice. Por eso es que la gente, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Ahí dice la palabra de Dios. Viene con ira. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Ah? Sí, 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de la muerte, Jesús que nos libra de la condena futura. Ustedes saben, hermanos, que nuestra visita no fue inútil. O sea, él entra de una vez, ¿no? Ajá, bien. Bien, dice, quien nos libra de la ira venidera. Cristo viene con, Dios viene con ira, hermano. La palabra de Dios dice en otro texto que Dios es misericordioso. Pero podemos decir entonces Dios es misericordioso y Dios es también fuego ardiente, ¿no? Fuego ardiente. Entonces, fuego consumidor, dice un texto, ¿no? Él envió a su Hijo en una etapa de misericordia, ¿verdad? Y todavía sigue esa etapa de misericordia. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, aquí dice cómo viene. Viene como fuego consumidor. Consumidor. Ahora, frente a esa situación que tenemos que confrontar todos, la pregunta que se hizo Pilato sigue estando vigente. ¿Qué haré yo con este Cristo? ¿Qué haré yo? ¿Cómo estoy para presentarme frente a un Dios airado? ¿Cómo estoy? Sí, diga, hermano. Ahí estoy viendo, pues, ya estamos en este. Claro. Ahí estoy viendo lo que dice aquí, hermano. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí. Sino una horrenda expectación de juicio. Claro. Y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así mismo. Por eso, en este sentido, yo apelo, hermano, a que nosotros, apelo a la teología arminiana. Es decir, cada uno de nosotros decide cómo quiere enfrentar a Dios. Cada uno de nosotros. Nosotros, ¿cómo quieren ustedes enfrentarse a Dios? ¿En ira o en amor? ¿Cómo queremos? ¿Qué haré de este Cristo? Entonces, yo quiero que en ese día de la ira Dios me vea con amor. Pero para que Él me vea con amor, ¿a quién tiene que ver en mí? A Jesús, que le obedecía el Evangelio, ¿verdad? Pero si no ve en mí a Cristo, dice que, otro texto lo dice, destrucción.
para todo aquel que no obedece el Evangelio. Entonces, en la teología reformada o calvinista, que lo estoy grabando aquí, ellos dicen que el ser humano está predestinado, pero eso deja un mundo de confusión. Y yo creo lo que la Biblia dice, cada uno escogió su propio camino. Entonces nosotros hoy tenemos para escoger el camino. ¿Qué camino escoge usted? ¿Qué hará con Cristo? Es la pregunta que le tocó a Pilato. Y lamentablemente Pilato resolvió mal el dilema, porque él tomó la decisión pensando políticamente, porque era gobernante. Él pensó políticamente. Y él dice, si voy contra los judíos, pierdo votos. Pensó así Pilato, pierdo votos. Si me voy contra Cristo, este hombre es justo. Y mi esposa me acaba de decir, no tenga nada que ver con él. Voy por la mitad del caminito, dice. Me lavo las manos. Mala decisión. El problema de él era que la esposa por lo menos tenía conciencia viva. Sí. Porque la conciencia no la dejaba dormir. No la dejaba, que va. Y así es. Bueno, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, hermanos, por esta clase que es un modelo de clase de cómo podemos, a través de estos textos, llevar el Evangelio. Estamos enseñando, hermanos, estamos en esta dinámica ahora mismo, hermanos, de... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.